Graba. Bueno, con esta auxiliar vamos a cerrar un poco lo que es todo lo que está detrás de los interiores estelares, o sea, que es lo que se ha visto en las últimas clases, las últimas auxiliares, que es más que nada cómo se comporta el interior de las estrellas, cómo varían sus propiedades de presión, temperatura, cómo se produce la energía en su interior, em, cómo se transfiere la energía a lo largo de la estrella, etcétera, que es un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora. Ya lo último que va a quedar de materia, que tengo entendido que se empezó a ver un poco hoy día y se va a cerrar la otra semana, es un poco de lo que es la evolución de las estrellas. O sea, ya entendemos cómo se comportan un poco internamente, entendemos también cómo son, o sea, qué es lo que observamos, que es lo que vimos un poco al principio, que es el tema de atmósferas estelares, sistemas binarios, que son finalmente como qué es lo que vemos. Y ahora vamos finalmente a terminar con lo que es cómo evolucionan todos estos sistemas, pero eso, como digo, va a ser la última auxiliar. ¿Ya? Eh, la auxiliar de ahora se enfoca solamente en un tema, que es lo que se conocen como los polítropos, ¿ya? Que es algo que se vio en la semana pasada en clase. Y es como yo diría que de lo que de interiores estelares es la última parte que podríamos decir involucra matraca. Todo lo demás que se ha visto que queda es más que nada como conceptual. ¿Ya? Eh, bueno, si bien nos vamos a enfocar solamente en este tema, la auxiliar va a durar, como siempre, más o menos como una hora y quiero terminar un poco hablando de la tarea 4 que se la subí ayer, pero eso lo vamos a dejar al final porque no es mucho. Bueno, partiendo con la auxiliar, Eh, la primera pregunta es, que a partir de lo visto en clases, primero de todo definir, ¿qué es un polítropo? ¿Alguien tiene una idea de lo que es un polítropo? ¿Se acuerda de lo que se vio en clase? ¿Cómo se definió? ¿Más o menos cómo lo entiende? Yo entendí que era como una forma de modelar las estrellas y que al final eh, te da como una expresión, por así decirlo, que modela la estrella y que se aproxima a la realidad, más o menos. Claro. Sí, esa es una muy, muy buena definición de lo que es un polítropo. El polítropo, bueno, cuando se habla de polítropos, en general se habla más justamente de un modelo de interiores estelares más que de un objeto en sí. No es como que un polítropo sea una cosa. Es como dijo aquí su compañero, es un modelo que nos permite de alguna forma entender los interiores estelares y que de alguna forma se aproxima a la realidad. Entonces nos da una primera mirada de lo que es de cómo se comportan las estrellas internamente. Y la segunda pregunta, que está relacionada un poco con esto, es ¿de qué nos sirve utilizar este modelo? O sea, ya, por un lado está el tema que justamente ya dijimos, nos da una aproximación de cómo se comportan eh, los interiores estelares, pero ¿por qué de alguna forma, en algunos casos, preferimos usar este modelo que otros? ¿Qué ventajas nos da este modelo o este tipo de modelos en comparación con otros modelos que pueden existir de interiores estelares, que a ustedes no se han visto, pero imagínense que existirían otros? ¿Por qué preferimos usar este por sobre eh, otros modelos, por ejemplo? ¿Por qué se les ocurre? Porque es más fácil de usar matemáticamente. Va por ahí, va por ahí. No es... ¿Alguna otra idea antes de como elaborar un poco más la respuesta? Voy a dar un minuto a ver si alguien tiene como otra idea, si no...
Seguimos. Ya, bueno. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros en las clases, y también lo vimos en un auxiliar, hay varias fórmulas, varias ecuaciones que de alguna forma nos explican o nos permiten entender la estructura interna de una estrella, que son las siguientes. Las voy a escribir como también como para refrescar la memoria. Ya, tenemos esta... Ya que esto es en un caso... Radiación y este... Esto lo estoy escribiendo, como dije, para dar un... de memoria, también les puede servir tenerlo a la mano. Estas son las 4, bueno, 5 en realidad, ecuaciones que nos explican, nos permiten entender las estructuras internas de una estrella. Ya, al tiro voy a subir de nuevo. Solo me cayó otra página. Son estas 4. ¿Cuál es el problema de estas ecuaciones? O no tanto el problema, pero lo complicado de trabajar con estas ecuaciones es que esto es lo que se conoce, son un sistema de ecuaciones que son ecuaciones acopladas. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo encontrar una solución a cada uno de estos términos porque cada uno depende de otros. Por ejemplo, la variación de la presión depende de esta M sub R, pero este M sub R también depende del radio, la luminosidad también depende del radio, la variación de temperatura depende de la luminosidad, pero la luminosidad depende del radio, la variación de temperatura también depende de la masa, y aquí me faltó en el caso adiabático. No me ocurre. Entonces, el problema de esto es que justamente aquí, como estamos viendo ecuaciones diferenciales, lo vemos como la variación de estas cantidades, la variación de la presión, de la masa, de la luminosidad, de la temperatura. El problema es que la variación de una implica sí o sí la variación de las otras. Entonces no puedo como entender la variación de la presión, porque la presión va a variar si varían otras cantidades. Entonces cuando cambia la presión, las otras cantidades también cambian. Pero si las otras cantidades también cambian, la presión va a volver a cambiar. Entonces no puedo encontrar una respuesta analítica a todas estas ecuaciones, porque están entrelazadas las unas con las otras. Esto es lo que se conoce como un sistema de ecuaciones acoplado, ya que de alguna forma todas las ecuaciones están entrelazadas las unas con las otras y por lo tanto no puedo encontrar una solución final para cada uno de estos términos. ¿Cuál es el problema con esto? Es que entonces es muy difícil, no es posible modelar analíticamente una estrella, si soy estricto con estas ecuaciones. Eso implica que la única forma que yo tengo para modelar una estrella son modelos computacionales o métodos numéricos, modelos numéricos, en los que hago como pequeñas variaciones
haciendo estas pequeñas variaciones, calculo la variación total, luego hago otra pequeña variación, calculo como las variaciones totales, después otra pequeña variación y así. Gráficamente, en estos modelos lo que se hace es que, por ejemplo, yo tengo mi estrella, y esto es netamente una simplificación, porque yo tengo mi estrella, y lo que hago como es definirla, o sea, es dividirla en varias capas, pequeñas obviamente, y eso sería como 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que hago es como un poco estudiar la capa 1, y calculo T, le calculo una P, le calculo una masa, le calculo la densidad, le tomo todos los parámetros que pueda de aquí, y después hago un pequeño avance en que esta segunda capa va a depender un poco de las condiciones que le impuse a la primera, y esta segunda capa, en base a todas estas ecuaciones, va a tener otra temperatura, otra presión, otra masa contenida, otra densidad y otra luminosidad. Y nuevamente después me paso a esta tercera capa, y en base a las condiciones de la capa anterior, vuelvo a calcular estos valores. Nuevamente repito, esto se hace todo siguiendo igual como las ecuaciones que hay detrás. ¿Ya? Y así sucesivamente hasta como que creo varias condiciones, como encuentro varias condiciones como en estas diferentes capas, y ahí como que tengo más o menos una idea de cómo varía la temperatura a lo largo de la estrella, cómo varía su densidad, cómo varía su luminosidad, cómo varía su masa. ¿Ya? Pero no lo calculo matemáticamente, no lo calculo analíticamente, sino que voy como haciendo estos cálculos, estos pequeños pasos, capa por capa, hasta llegar a la superficie, y voy a tener como una idea eh, eh, de cómo es la estructura interna de una estrella, y pongo condiciones de borde en cada una de las capas, etc. ¿Ya? Sin embargo, la ventaja que me da el uso de este modelo de polítropos, o un modelo politrópico también se le conoce, es que de alguna forma, déjalo ahí, vamos a elegir el modelo de los polítropos, lo que hace es desacoplar las ecuaciones. ¿Ya? ¿Y cómo hace esto? Lo hace... espérame que tengo... Lo hace proponiendo esto. Lo hace proponiendo que la presión es netamente dependiente de la densidad de la estrella, de nada más. Entonces, de alguna forma, entendiendo esto, puedo entender cómo varía la densidad con el radio, y con eso puedo ir de alguna forma encontrando soluciones para, eh, para todas estas ecuaciones de forma independiente. Entonces puedo tener un modelo analítico de cómo se comporta una estrella. O sea, puedo encontrar mis ecuaciones, puedo entender cómo evoluciona en el tiempo, puedo entender cómo evoluciona con el radio, y puedo obtener como este modelo analítico de una estrella. Entonces, por eso de repente es ventajoso usarlo, porque de alguna forma todos los postulados de los modelos politrópicos siguen todas estas ecuaciones que ya les dije, que son las que dominan la estructura estelar, pero me permite hacer este desacople de manera de encontrar respuestas analíticas, soluciones analíticas a, eh,
a estas ecuaciones para así poder encontrar un modelo analítico de una estructura estelar. Y como de alguna forma puedo ajustarlo para ver si, o sea, pues, puedo compararlo con los modelos numéricos y puedo ver que justamente igual como aproximación son bastante buenas. Obviamente este modelo politrópico se cae en el hecho de que en la realidad estas ecuaciones sí están acopladas, estas propiedades sí están acopladas, o sea, son dependientes siempre la una de la otra. No es posible desacoplarlas, pero esta aproximación me da de alguna forma un buen estimado del comportamiento de una estrella. ¿Ya? Entonces, esa es la ventaja que tienen estos modelos. Ya. Eso sería como la primera parte, o la primera pregunta de la sociedad, como entender qué es este modelo de polítropos. Ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte dice, a partir de la definición de un polítropo, que ya les dije, la definición básica es que es igual a, la presión es igual a K por la densidad a gamma. Ah, y a todo esto, esta K no es la constante de Boltzmann, es una K, es una constante nomás. ¿Ya? K y gamma son simplemente constantes. Entonces, la pregunta es, a partir de esta definición, eh, encontrar una expresión o una ecuación que nos permita entender cómo, cuál es el perfil de densidad de una estrella. En pocas palabras, lo que nos permiten encontrar es una función de la forma ρ sub r igual a... No, voy a poner los puntitos, lo voy a poner algo. Esto es lo que queremos encontrar. Este ρ sub r. ¿Ya? ¿Por qué me sirve entender eso? Porque cuando teniendo el ρ sub r puedo entender cómo varía la masa, como teniendo la masa puedo tener la presión, puedo tener también, entendiendo cómo varía ρ, puedo tener la luminosidad, teniendo estas cantidades puedo tener cómo varía la temperatura, o sea, teniendo esta definición del perfil de densidad, o sea, este ρ sub r, es lo que me permite después hacer todo lo demás que quiera hacer con las ecuaciones de, eh, de estructura estelar. Entonces queremos encontrar esto. Ahora, y un poco para darles una idea, el modelo politrópico no solamente se basa en este postulado de que P igual K por ρ elevado a la gamma, ¿ya? Sino que también el modelo politrópico parte de un postulado que es que un segundo. Perdón, que no sé por qué pasa que se me queda pegado el... Lo que decía es que otro elemento que usa este modelo es que la densidad tiene esta forma. ¿Ya? Donde en este caso ρ sub c es la densidad central de la estrella, d sub n
es lo que se conoce como un factor de escala. O sea, netamente bueno, lo voy a explicar al tiro. Un factor de escala. Y n es lo que se conoce como el índice politrópico. ¿Ya? O sea, el modelo plantea de que la densidad varía a lo largo de la estrella, a lo largo de su radio, como una variación netamente de la densidad central de la estrella. Y esta variación está dada por este factor de escala D sub n. ¿Ya? Y este factor de escala puede tener distintas formas dependiendo de este índice politrópico. Y este índice politrópico es netamente como, podemos definirlo como un factor que me determina qué tan drástico es el cambio. No es como que para las estrellas, o sea, lo que se hace es que como para las estrellas se modelan sus comportamientos internos y se ha encontrado cuáles son los índices politrópicos que mejor ajustan dichas estrellas, ¿ya? Pero este índice politrópico netamente lo que me está diciendo es que yo puedo modelar varias formas diferentes de cómo varía esta densidad, que después las comparo con otros modelos, y me dicen como cuáles son los índices politrópicos que mejor se aproximan a la realidad. ¿Ya? Pero como digo, de momento es solamente como un, un término indicativo de qué tan, voy a ponerlo, qué tan brusco es el cambio de densidad. ¿Ya? Entonces, estos dos postulados en realidad son los que me permiten encontrar lo que me están pidiendo en la pregunta. Y ahora, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, ¿cómo llego? Entonces ahora mi problema ya no es encontrar como ρ sub r como una expresión muy grande, sino que lo que tengo que encontrar es en realidad este factor de escala. Lo que necesito saber es este factor de escala. El encontrar este factor de escala es lo que me va a permitir entender cómo es el perfil de densidad de una estrella basada en estos modelos politrópicos. Entonces, para partir, parto con la ecuación de equilibrio hidrostático, que me dice esto. No voy a cambiar ρ todavía. Ya van a ver por qué. ¿Ya? Esa es la ecuación de equilibrio estático que ya la hemos visto. Poco se sabe de dónde viene. Sabemos de alguna forma que es una de las ecuaciones de estructura estelar que conocemos. Entonces tengo esto. Yo voy ahora un poco reescribirla. Netamente lo que voy a hacer es reescribir esto. Ya aquí netamente lo estoy escribiendo. Y lo que voy a hacer ahora, y después van a entender por qué lo hago, que voy a derivar esto con respecto al radio. ¿Por qué hago esta derivada? Porque de alguna forma se dan cuenta. Yo tengo este de PDR, yo sé cómo varía P en función de la densidad, entonces yo voy a poder transformar esta derivada de densidad, o sea, esta derivada de presión a una derivada de densidad, con esta definición de la densidad. Y con esto lo que voy a terminar haciendo es obtener una expresión o una ecuación para D sub n. ¿Ya? Entonces, bueno, hago la derivada. Y también lo hago porque, bueno, lo voy a escribir acá, pero tengo esto, no voy a derivar nada dentro todavía. Pero me va a quedar a menos g de MRADR. Y justamente aquí un poco sale la razón de esta derivada, que es que yo sé cuánto vale DMR, que ya no quiero tener ese valor, yo quiero como definir todo en base a la densidad. Quiero que en todos los lados me aparezca
esta densidad porque después puedo hacer el reemplazo con la suposición que tenía el modelo. Y es que yo tengo, y en este caso tengo que dmr a dr es 4pi r cuadrado por ρ. Y esto es lo que se conoce como la ecuación de conservación de masa, que nuevamente es una de las ecuaciones que vimos que son las que determinan la estructura interna de la estrella. O sea, sigo trabajando completamente dentro de de las ecuaciones que yo conozco que explican la estructura interna de la estrella. Me estoy manteniendo y estoy respetando todo lo que ocurre en estos interiores. ¿Ya? Y justamente con esto logro que aparezca la densidad en ambas partes de la ecuación. Entonces tengo eso por un lado. Voy a ocupar que K por rho la gamma es igual a la presión. ¿Ya? Entonces yo ahora puedo usar que dPA de R es dPA de ρ por d rho de R. Y yo tengo que dPA de ρ es simplemente gamma K rho gamma menos 1. Y bueno, aquí me sale el d rho de R. Entonces voy a reemplazar ambos resultados que ya tengo, el que tengo aquí y este, en mi ecuación anterior, y me va a quedar que d a de r cuadrado partido en rho gamma k 1 de rho de r igual a menos 4 pi g r cuadrado rho. Entonces aquí llego, ya estoy empezando a meterme, ya logré llegar a una expresión que solamente depende de la densidad. Saqué la presión, saqué la masa, saqué todos estos otros términos que yo tenía antes y llegué a una ecuación que solamente depende de la densidad. Justamente aquí se ve lo que yo les decía, de cómo este modelo me desacopla las ecuaciones. Usando las mismas ecuaciones que tenía antes, logré llegar a una expresión final en la que solamente estoy estudiando una cantidad, un término, que es la densidad. Ya no estoy dependiendo de nada más, no estoy dependiendo de la presión, no dependo de la masa, no dependo de la luminosidad, no dependo de la temperatura, de nada. Llegué a una expresión que únicamente me está dando información respecto a la densidad. Y teniendo esto, después puedo estudiar, por ejemplo, como voy a saber con esto su densidad, o cómo evoluciona su densidad, puedo estudiar la masa de la estrella, la masa interna de la estrella de forma independiente de todas las otras cantidades. Después puedo pasar a la luminosidad, la temperatura, la presión, etc. Entonces, aquí esto como que esta es una primera visión de cómo el modelo me desacopla las ecuaciones. ¿Ya? Ahora voy a reordenar esto un poco y me va a quedar que gamma k partido en r cuadrado por r cuadrado, no, perdón. Faltó el diferencial con respecto al radio de r cuadrado, rho
gamma menos 2 de rho ADR es igual a menos 4 pi g rho. Y esto lo hago solamente, paso el r cuadrado lo paso al otro término porque quiero dejar como todos mis términos con rho a un lado y todos mis términos con r al otro lado, ¿ya? Entonces estoy dejando el lado derecho de la ecuación como el término que solo depende de rho. Obviamente todavía tengo este de rho a dr, tengo términos que dependen de rho aquí en el lado izquierdo, pero la idea es como de a poco ir eliminando o ir reemplazándolos por otros términos. ¿Ya? Pero tengo esta ecuación. ¿Ya? Ahora viene otro cambio que es, y probablemente ahora van a quedar un poco más claro con lo que se ve en clase, porque en clase se vio que gamma en realidad se escribe de la forma 1 más 1 partido en n. ¿Ya? Entonces, con esto, y esta es la expresión que en realidad ustedes vieron en clases, que esto tenía esta forma. ¿Ya? Solamente viene de este cambio. Y de alguna forma este n es porque yo quiero entender que la presión, a ver, parte, esto sale de un poco de que yo estoy explicando la presión en función de la densidad, y lo que quiere un poco este modelo es como el extremo, bueno, en realidad la descripción, el extremo de este modelo es que la presión sea linealmente dependiente con la densidad. ¿Ya? Ese es como el caso extremo, que es cuando n tiende a infinito. Cuando me paso a un índice politrópico que tiende a infinito, el modelo debe tender a una presión que es linealmente proporcional a la densidad. Pues 1 partido en n, 1 partido en infinito es 0, entonces me queda un rho elevado a 1 aproximadamente, entonces me queda que P de presión es igual a K por rho. Entonces, de alguna forma, ese es el extremo que plantea el modelo. Entonces, de alguna forma, ajusto este índice de manera de llegar a esa ecuación. ¿Ya? Y de alguna forma es también, como les decía, por el hecho de que este modelo lo que va haciendo es encontrando varios índices, varios de estos índices va probando diferentes valores de n, que también es el mismo n que salía del... bueno, lo voy a escribir acá al lado porque yo tenía este de n sub r, y estos comparten este mismo índice, porque lo que hago es justamente probar distintos índices y después ir viendo cuál de estos son los que mejor ajustan los otros modelos o claro, los que mejor se comparan con los otros modelos. ¿Ya? Entonces, como digo, repito, este término de gamma solamente sale de que el modelo en el extremo tiene que llegar a una presión que sea proporcional a la densidad, y eso tiene que ver un poco por cómo está definido el modelo. ¿Ya? El modelo politrópico, como que la conclusión más importante es que P es igual a K por rho elevado a este factor gamma o a este factor 1 más 1 partido en n. Pero esa es una conclusión que sale de los diferentes postulados que se ocupan para crear el modelo y para justificarlo, que están como en el paper original de donde se propuso este modelo, que prefiero no meterme en eso porque tiene varias como ideas detrás que no se han visto en el curso. Ya. Espérenme que tengo... Ya, ese es el tema. Que preguntaban en el chat que representa n. N, como decía, viene de cómo está creado el modelo. No es un índice que tiene que ver con cómo varían ciertas cantidades de alguna forma que tiene como la teoría detrás del modelo, que es lo que me permite llegar a que P es igual a K por rho 1 más 1 partido de n. Un valor o una forma de entender n es... y de alguna forma es un poco más simplificada. Una forma de entender n es que n es, por de alguna forma,
un valor que me dice qué tan drástico es el cambio de la presión o de la densidad dentro del modelo. ¿Ya? Recuerda, el modelo politrópico no es uno solo, justamente porque tiene varios índices. Hay varios resultados diferentes que vienen de este modelo. Hay varios, como podríamos decir, los submodelos politrópicos, con n igual 1, n igual 0, n igual 7, n igual 10, n igual 20, etc. ¿Ya? Y cada uno de estos resultados arroja un comportamiento de densidad y presión diferente. Entonces lo que me dice el n es, de alguna forma, qué tan drástico estoy haciendo yo estos cambios de densidad o de presión. Es una forma de que podemos entender a n. Y como les digo, este n viene de todos los postulados que hay detrás para poder llegar a este modelo. ¿Ya? Pero como digo, ustedes se pueden quedar como que es una medida, no una medida, porque no tiene una idea de medida, pero es un factor que indica qué tan drástico es el cambio o la variación de las cantidades que estamos estudiando, que en este caso es presión o densidad. ¿Ya? Entonces, voy a seguir trabajando un poco, voy a volver a escribir mi ecuación anterior, entonces me va a quedar que 1 más 1 partido en n por k partido en r cuadrado de ADR de r cuadrado rho, y me va a quedar, esto era no, menos 2, o sea 1 partido en n menos 1 de rho a dr es igual a menos 4 pi g rho. ¿Ya? Ahí reescribí la ecuación que tenía antes en base a esta nueva definición de gamma en función de este índice politrópico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora voy a ocupar esta definición que tenía antes, de que ρ sub r es en realidad dependiente de la o sea, perdón, que esta densidad, la variación de la densidad en función del radio es netamente la densidad central de la estrella, que es como el punto de densidad, es como el valor de densidad máxima en el núcleo de la estrella, multiplicado por un factor de escala. ¿Ya? Donde, y esto es una condición que se impone también, pero es ¿ya? Que de alguna forma esta condición es esta última condición de D sub n, o sea, de D sub n de R es mayor que 0 o menor que 1. El mayor que 0 es obvio. Ya no puedo tener densidades negativas, por un lado. Por otro lado, me está diciendo que es posible que no haya densidad más allá del centro, o sea, que la estrella sea solamente su núcleo, que esos son casos extremos. Y el hecho de que sea menor que 1 es porque viene también de otros postulados que se usan para definir el modelo, pero también viene de la idea detrás de que no puedo tener ninguna región que tenga una mayor concentración de materia, una mayor densidad que el centro de la estrella. El centro de la estrella tiene que ser la región más densa. ¿Por qué no puedo tener? Porque si otra región tuviera una mayor densidad, esto implicaría que habría otra región donde pueden estar ocurriendo diferentes procesos, por ejemplo, los procesos de fusión que ya vimos, o procesos de temperaturas muy elevadas, o presiones muy diferentes al resto, que desestabilizaría la estrella y provocaría comportamientos sumamente inusuales y que de alguna forma podría terminar destruyendo la estrella. Ya no puedo permitir que no puedo permitir tener acumulaciones de materia más densas que el núcleo de la estrella. ¿Ya? Eso es súper importante.
Por eso, de alguna forma, de ahí es donde viene esta condición. Ya que es igual a algo que ya hemos visto. Yo les había mencionado que no puedo, que todas estas ecuaciones me expresan como las variaciones de todas estas cantidades y no puedo permitir que hayan puntos donde estas variaciones no se respeten porque desestabiliza todo el sistema. ¿Ya? Entonces ya, voy a reescribir lo que tenía antes. Y me va a quedar que, bueno, voy a escribir acá 1 más 1 partido en n, kr cuadrado, por DADR, r cuadrado, me va a quedar rho sub c a la 1 partido en n menos 1 por d sub n dr por 1 partido en n menos 1 por claro, y ahí me va a quedar el d rho sub c de n a la n sobre dr, ¿ya? Y todo esto me va a quedar igual a menos 4pi g rho sub c de sub n a la n. Ya, me voy a comer un poco el d sub n a la r y voy a poner solo d sub n por un tema de espacio, porque me acabo de dar cuenta que no me cabe bien, pero recuerden que, la dependencia de n con respecto a r está implícita, o sea, siempre depende de r, siempre es un factor que depende de r. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí puedo de alguna forma reescribir esto. Que esto es igual a ρ sub c, porque ρ sub c es una constante, ojo, ρ sub c es una constante, es la densidad del centro de la estrella. Por n, me queda de a la n menos 1. Ah, pues. No, no lo voy a simplificar todavía, lo voy a escribir. Lo voy a dejar así. Ya, solamente por un tema de comodidad. ¿Ya? Y bueno, me voy a saltar un poco todo lo que es la simplificación porque en realidad es solamente reordenar términos ahora. ¿Ya? Pero si yo reordeno cosas, me va a quedar aquí, me va a quedar lo siguiente. Oye, Sebastián, ¿por qué en la Ujú. deriva el dn ya no tiene exponente n? Perdón, se me borró. Sí, Ah, bueno, ya, gracias. tenía, se me pasó.
Disculpa, cuando recién hiciste el cambio a RODC-DN dentro de esa como derivada gigante, ¿Ya? ese DN no debería estar elevado a n-1 en vez de 1 partido en n-1. Sí, Ese sí, de sí, ayer la... claro, acá me debería quedar multiplicado también pues esto Sí, eso. tiene un n acá también. Sí, sí, sí. Ya, espera. Ujú. Voy a escribir esto un poquito. Sí, voy a sacar el R y esto. Bueno, claro, sí, ahí me comí y esto me queda elevado al 1 partido en n menos 1. Sí, ahí sí. Ahí me queda transferencia. Y me sube n a la n. ¿Ya? Eh, entonces tengo toda esta expresión. Tengo esta enorme expresión de, de alguna forma me permite, es una ecuación diferencial que me da información respecto a d sub n. O sea, sí, d sub n. Ya, de alguna forma, todo este lado acá son puras constantes y me da solamente una ecuación, porque recuerden, d sub n depende del radio. Entonces tengo una ecuación diferencial que es el radio, o sea, elementos que dependen del radio, igual a d sub n, entonces puedo despejar y puedo resolver esta ecuación. Una forma un poquito más fácil de escribir esto es que se define una cantidad, lambda sub n, que es meramente lo que está dentro del paréntesis cuadrado, o sea, el n más 1, k, rho sub c, xp. Y acá, este n se va. Ya, este n se va de alguna forma solamente por eras de derivación, y de alguna forma, esto, ¿se acuerdan? Yo acá tenía un 1 más 1 partido en n, que eso es lo mismo que n más 1 partido en n. Aquí tengo solamente el n más 1. Yo perdí de alguna forma aquí debería haber tenido un n, pero como sale de la derivada de ahí, se elimina. No había una justificación de por qué justamente cuando pasaba eso quedaba el d sub n solo. No me acuerdo bien en este momento cuál era, si me acuerdo se las digo, pero si no se las pongo, se las voy a poner en un curso, porque hay una justificación de por qué al hacer esta derivación con este d sub n dr, se me va el d a la n, y me queda solamente d sub n a dr. ¿Ya? Pero tengo esto, y bueno, defino toda... Bueno, esto. Tiene menos 1. Tiene 4 pi. Es solamente una constante esto. Ojo, no es ningún término que dependa de R, nada, es una constante nomás. Lo definimos así. Y definimos una nueva variable, sí, que es netamente R partido en lambda n. ¿Y por qué hago esto? Porque con esto llevo a una ecuación mucho más simple, que es 1 partido en cuadrado de chi cuadrado de n y igual a menos de la n a la n.
¿Ya? Y esta última ecuación, que es la acá, bueno, a ver, voy a escribir de nuevo acá nomás porque se entiende que estoy escribiendo abajo. Esta ecuación es la que se conoce como la ecuación de Lane-Enden. ¿Ya? Esta es la ecuación como importante de los modelos politrópicos. ¿Por qué? Porque esta ecuación lo que me permite encontrar es cuánto... o sea, de alguna forma, esto lo que me va a entregar es d sub n de chi, pero igual puedo después hacer la conversión usando como la definición de esta nueva variable, que es solamente el radio partido en este lambda sub n, con lambda sub n un término, como decía, que es una constante, nomás no es ningún factor que dependa de alguna variable ni nada, es solamente un valor, un valor de una constante. Y justamente la gracia está en que yo puedo encontrar, por ejemplo, el valor para diferentes índices. Entonces yo puedo poner, ya, ¿cuánto valdría d sub n cuando n igual 0? Y en base a esta ecuación, porque esta ecuación que fíjense es válida para todos los índices. ¿Ya? No es solamente para algún índice en particular. Hay para, para todos los n posibles. ¿Ya? Yo supongo que ponerlo para 0, para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para lo que sea. Y con esto, de alguna forma, como tengo este factor de escala, puedo calcularlo para diferentes factores de escala, puedo entonces tener el valor de factor de escala, tengo el valor del factor de escala, por ende, tengo el valor de variación, o sea, tengo el perfil de densidad de la estrella al final con esto. Recuérdense que el perfil de densidad es netamente la densidad central por este perfil, o sea, por este factor de escala a la n. Teniendo entonces el factor de escala, tengo el perfil de densidad. Y como les decía, teniendo el perfil de densidad, finalmente, la gracia está en que con esto, como les decía, yo de aquí puedo llegar a ρ sub r, y de ρ sub r puedo llegar a la masa, y puedo llegar a puedo llegar a la presión también, porque acuérdense que la presión era acá por ρ a la gamma. Entonces, teniendo el ρ, llego a la presión, de la presión puedo llegar a la temperatura, y así. Entonces, justamente teniendo esto, bueno, eso lo voy a dejar escrito. Tengo M, tengo P, después puedo llegar a T, también puedo llegar a L. Entonces, teniendo, ¿qué hacer? Voy a llegar a M sub R, L sub R, P, y de P puedo llegar a T. Entonces, bueno, y de L sub R también puedo llegar a T. Entonces, desde esta ecuación de Lane-Enden, puedo llegar a la densidad, de la densidad puedo llegar a todo lo demás. Entonces aquí se muestra, se ve un poco cómo justamente es lo que yo les decía al principio. La ventaja de este modelo, que es que me desacopla las ecuaciones, o sea, me desacopla las cantidades. Puedo calcular las cantidades de forma independiente, entonces puedo entender el comportamiento de la estrella de forma analítica. ¿Ya? Ahora, hay solamente un pequeño problema con este modelo, y es que en realidad no es tan
tan, de alguna forma, perfecto o tan utilizable como se cree. ¿Por qué? La solución de Lane-Endem solo tiene 3 soluciones analíticas, que son para n. O sea, solamente para n igual 0, n igual 1 y n igual 5 puedo encontrar una solución analítica. O sea, puedo encontrar el valor de... Esto implica que solamente puedo conocer el valor de d sub 0, d sub 1 y d sub 5. Son los únicos que tienen un valor analítico conocido. O sea, igual, aun cuando le decía que esta ecuación me permitía de alguna forma entender analíticamente las estrellas, no es tan así porque solamente tengo 3 índices politrópicos que de alguna forma me permiten entender, o sea, me permiten encontrar una solución analítica a las ecuaciones que les decía antes. Sin embargo, igual este modelo es ventajoso en el sentido de que en vez de tener un set de 4 ecuaciones analíticas, o sea, un set de 4 ecuaciones que me modelen la estructura estelar y tener que hacer todos estos modelos numéricos considerando estas variaciones de todas estas cantidades, igual un modelo numérico de la ecuación de Lane-Endem es más, no más fácil, es más barata computacionalmente, o sea, es más rápida, consume menos recursos, y igual puedo, a partir de modelos numéricos de la ecuación de Lane-Endem, puedo reconstruir la estructura estelar en base a estos postulados y es más rápido, es más rápido de hacer o más barato computacionalmente hablando que hacer el modelo con las 4 ecuaciones originales. Sigue siendo más ventajoso desde ese punto de vista, pero soluciones analíticas tiene estas 3. Ahora la gracia está en que igual estas 3 ecuaciones son bastante, o sea, son de alguna forma suficientes para entender o para estudiar estructuras estelares, porque en general las estructuras estelares se ha encontrado que su índice varía entre probablemente 1 y 5. O sea, está justo entre medio de las 2 soluciones posibles que me da la solución de Lane-Endem. Entonces puedo considerar de 1 y de 5 como los extremos, y esto igual me da como, me restringe muchísimo el rango de perfil de densidad y por ende de perfil de todas las otras cantidades que pueden tener los modelos estelares. Entonces igual tiene aun cuando no tenga todas las soluciones para todos los índices posibles, estos de aquí son bastante buenos para darme una aproximación o una restricción para el comportamiento para el comportamiento real de las estrellas. ¿Ya? Y se los voy a dar aquí, pero igual lo pueden encontrar en el libro.
Yo les explico que caramba, un segundo que estoy. Quiero ver algo de la tarea. Programa que no le esté. Así que lo puedo. Ya. Bueno, estas son como la forma analítica, la solución analítica de la ecuación de Lin-Enden para estos índices que yo les decía que tenían solución. Y este E sub 1 es como o mejor, este chi sub 1 es el valor de chi que me define la superficie de la estrella. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fuera de la superficie ya no hay estrella, por lo tanto esta cuestión tiene que irse a cero. Pero y entonces esta es como mi restricción, como que este chi está contenido de 0 hasta este valor de chi sub 1. ¿Ya? Y en el caso de E sub 5, lo que se hizo acá fue encontrar fue de alguna forma estudiar qué ocurre con estos índices cuando esta superficie tiende al infinito. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque en índices mayores, analíticamente, cuando yo hago tender como la superficie de la estrella al infinito, ocurre que la masa de la estrella tiende a infinito. ¿Ya? Mientras que cuando yo lo hago con el índice 5, y esto se hizo por testeo, cuando yo lo hago con el índice 5, llego a una restricción, o sea, D sub n, o D sub 5, mejor dicho, está limitado. Lo que implica esto es que cuando yo calculo la densidad, si yo paso de la densidad a la masa de la estrella me va a dar finita. Incluso cuando la superficie de la estrella tiende a infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente los casos como reales, o los que tienen como sentido físico, son los que están contenidos entre, lo que decía antes, los que están contenidos entre 0 y 5. Todo valor que esté sobre 5 hace que tenga comportamientos en que no necesito un tamaño límite de alguna forma para contener, perdón, todos los valores con n mayor que 5 hacen que la masa de la estrella aumente con su radio y no esté contenida en un límite físico específico. ¿Ya? En cambio, todos los que están entre 0 y 5 tienen un límite específico. Tienen como una superficie que contiene la masa y tiene una masa que va a ser finita siempre. Todos los valores sobre eso sobre n igual 5, me van a dar comportamientos que la masa tiene infinito, que no tienen límite de radio, y que por ende no son modelos de estrella. Porque yo cuando tengo una estrella, yo lo que quiero es que la masa tienda a un valor límite. O sea, yo puedo determinar un poco la masa de una estrella, entonces tengo un límite, por ende quiero que
el valor de cuando yo calculo la masa usando estos modelos, yo creo que el valor de la masa llega justamente, tienda a ese límite que yo le puedo calcular. Si no es así, porque yo, por ejemplo, no sé el tamaño de la estrella, y eso es algo muy importante. Yo en un principio yo no conozco el tamaño total de la estrella, lo desconozco completamente, ¿ya? Entonces yo quiero que igual, como puedo, por ejemplo, determinar a partir de su luminosidad su masa, yo quiero que el modelo me tienda, independientemente de cuánto yo le pueda hacer variar el tamaño de esta cosa, yo quiero que la masa me tienda a un valor, que es la masa que puedo derivar, por ejemplo, a partir de observación. Para n igual 5 o menor, puedo hacer eso. Puedo imponer un cierto tamaño y va a hacer que la masa tienda a un límite. Y cuando, por ejemplo, tengo n igual 5, puedo hacer que el tamaño tienda a infinito, e igual la masa va a tender a un límite, va a tender a una cantidad finita. Pero si me paso a índices politrópicos mayores que 5, si yo varío el tamaño de la masa del sistema, voy a hacer que mi masa cada vez sea mayor, y cuando haga tender a infinito de este tamaño, no voy a tener una masa finita. Entonces no puedo ajustar este modelo a las observaciones, porque como no conozco el tamaño de la estrella, si yo la hago crecer mucho, lo considero muy grande, voy a tener una masa mucho mayor a lo mejor que la que voy a determinar, y nunca voy a poder hacer que el perfil tienda, o que la masa tienda al valor que yo creo que es. ¿Se entiende un poco lo que explico? Y lo voy a volver a repetir. Yo tengo observaciones, de las observaciones puedo determinar un cierto valor de masa, un estimado de la masa, y para usar este modelo politrópico yo quiero hacer que cuando calcule la masa de esta estrella, a partir de este modelo, tienda al valor que yo estoy estimando de la observación. El problema es que índices politrópicos muy grandes hacen que para radios muy grandes la masa también tienda a ser muy grande. O sea que cuando te hago tender el radio infinito, la masa tiende a infinito, entonces no puedo hacer un estimado que se aproxime a mi observación, porque como yo no conozco el radio a priori y no puedo definirlo en un valor, no puedo de alguna forma saber qué tamaño fijarle para poder decirle aquí para al modelo, y con eso decir, bueno, entonces con esto, si tu modelo tiene que parar aquí, tu masa va a llegar a esto. No puedo hacer eso porque yo no conozco el radio, no tengo ninguna justificación para decir el radio debe ser tal valor y así luego atender a la masa que yo quiero. No me sirve. De alguna forma lo que estoy imponiendo un parámetro que no conozco, que hace que el modelo ajuste mis datos, pero con una imposición súper arbitraria. En cambio, cuando tengo entre 0 y 5, siempre la masa va a tender a un valor de forma natural, independiente de a cuánto tiende el tamaño de la estrella. Entonces, por eso, hasta el n igual 5 tiene lo que se llama sentido físico. O sea, hasta el n igual 5, yo puedo hacer que naturalmente el modelo tienda a un límite de masa, independiente del tamaño de mi estrella, y por ende puedo estudiar cómo sería la estructura interna de la estrella, independiente del tamaño que yo no conozco. Es por eso que se considera como hasta el n igual 5 el modelo politrópico con sentido físico. Y evalúo siempre entre estos valores. Y eso es lo que yo les decía antes, que de alguna forma me permiten determinar como el rango en cómo deberían comportarse todos estos otros parámetros de masa, de densidad, de presión, de temperatura, etc. Me definen como un rango para trabajar, que tiene un sentido físico. Bueno, la última pregunta, el auxiliar, que era encontrar una solución para la ecuación del NN cuando n igual 0. En realidad esto es súper
esto es súper simple, porque yo cuando tengo n igual, ya, lo voy a escribir, bueno, súper rápido, n igual 0, ¿ya? La ecuación me queda de esta forma. Yo lo que voy a hacer es integrar sobre d. Y esto me queda netamente cuadrado de 0. Perdón. Sí, como el foro de la letra. Con C una constante, me va a quedar esto. Que lo único que hice fue pasar este chi cuadrado al otro lado dividiendo. Y una condición que es parte del modelo, esto podría, es que una condición del modelo es que cuando este chi o cuando el rayo es 0, o sea, en el centro de la estrella, esta derivada tiene que ser 0. ¿Ya? La única, en el caso que yo tenía acá arriba, la única opción es que C sea igual a 0. Porque en epsilon 0 esto es 0, y la única forma de que acá no se me indefina, porque me quedaría algo dividido en 0, es que esto tenga que valer 0. O sea que este pedazo un poco de la ecuación no exista. Necesito que se vaya a 0. Y la única forma que puedo hacer eso es que C sea 0. Implica que sea igual a 0. Entonces nuevamente vuelvo a integrar, y me va a quedar que de 0 igual a... O sea, una segunda constante de integración. Y nuevamente hay otra condición del modelo, que en realidad es súper obvia, pero es que dn de 0 es igual a 1, porque recuerden que rho de n es igual a rho de c por dn, o sea, perdón, rho de r. A la n. Entonces cuando r igual 0, yo necesito que rho sea igual a rho c, porque la densidad central es justamente la densidad definida en r igual 0. Entonces necesito que esto sea igual a 1. Si yo pongo eso, me va a quedar que 1 es igual a C2. Y con esto digo que de 0, chi igual a menos. Y así, por ejemplo, encuentro una solución analítica de la ecuación de Lane-Ender. Y se fijan, encontré la definición, encontré el factor de escala, y con el factor de escala puedo calcular la densidad, y con la densidad puedo calcular todas las otras propiedades que ya les había dicho. ¿Ya? Esto es un poco lo que quería,
eso es la auxiliar de hoy día. ¿Ya? Justamente es entender cómo funcionan estos polítropos. Aquí vieron lo que se llama la ecuación de Lane-Enden, que en clase se mencionó en las cátedras, pero que es netamente esta ecuación diferencial que me permite encontrar diferentes factores de escala, porque la ecuación de Lane-Enden define estos factores de escala. Estos factores de escala me permiten entender el perfil de densidad de la estrella, y el perfil de densidad me permite derivar todo lo demás: masa, presión, temperatura, luminosidad, etc. Ya. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y quiero comentar solamente un par de cosas con respecto a la tarea 4. La tarea 4 tiene 3 semanas para hacerse. Ya, la P1 es literalmente lo que vimos en la auxiliar anterior. O sea, si ustedes revisan el video, que creo que no se subió bien, porque ya lo puse a revisar y no estaba el enlace, lo voy a subir al tiro porque lo tengo en YouTube, pero es literalmente lo que se vio en la auxiliar pasada. Si ven esa auxiliar, van a cachar al tiro lo que tienen que hacer y estarían. La pregunta 1 es súper fácil. La pregunta 2 es de polítropos, ¿ya? ¿Qué es lo que vimos hoy día? Netamente es ocupar las soluciones que les mostré ahora. Ya, les dije cuánto valía el perfil de... Le mostré cuánto valía el perfil, o sea, el factor de escala para n igual 0, el factor de escala para n igual 1 y el factor de escala para n igual 5. Y netamente tienen que graficar el perfil de densidad de las estrellas. Ya saben cuál es el factor de escala, por ende saben cuál es el perfil de densidad. Es solamente hacer un gráfico y ver bien hasta cuáles son los límites. ¿Ya? Después, la segunda parte de esa pregunta es interpretar el gráfico que tienen que hacer. O sea, nuevamente, a partir del gráfico que ya tienen todas las herramientas para hacerlo, lo ven, y lo único que tienen que decir ahí en ese sentido es cuando incrementa el índice politrópico, ¿qué ocurre? La densidad varía más bruscamente, la densidad varía de una forma más suave. Es eso, es ese análisis normal que tienen que hacer. O sea, ¿cómo varía la densidad en función del radio cuando varía el índice politrópico? Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Ya? Y la parte 3 de esa pregunta es, ya, ustedes tienen el factor de escala. Teniendo el factor de escala, es netamente, tienen el perfil de densidad. Entonces, teniendo el perfil de densidad, es netamente integrar, y ahí tienen que pensar en una estrella, qué forma tiene, para saber más o menos cuál es la integral que tienen que hacer. ¿Ya? Para obtener la masa. Y eso es todo. Y los límites de integración, bueno, aquí también se los dije, el factor de escala está definido entre 0, que es el centro, y infinito, en el caso de n igual 5, que es la parte de la pregunta. Entonces esos son los límites de integración. Y netamente con eso, integrando, demostrar de que la masa es finita. Listo. Que era como justamente lo que les decía, es como la parte importante de decir que llegamos a n igual 5 como el límite de los índices politrópicos que tienen sentido físico. La pregunta 3, que tiene que ver con evolución estelar, pueden responderla porque, o sea, pueden responderla ahora si quisieran hacer la tarea ahora, porque si bien tiene que ver con evolución estelar, lo que dice la pregunta es netamente que les plantean un modelo, y ustedes tienen que justificar por qué este modelo está erróneo, está equivocado. ¿Ya? Lo único importante es que ahí se esperan 2 respuestas, porque les piden que expliquen por qué esta idea es errónea, basándose, uno, en los modelos de estructura interna de las estrellas, o sea, todo lo que hemos visto hasta ahora. Y un hint que les puedo dar aquí es que piensen en que lo que dice el modelo que les plantea la pregunta es que las estrellas eran una nube de gas que se contrae y se calienta hasta empezar hasta transformarse en una estrella de tipo O, que son las estrellas más brillantes que existen. Eso es lo que hemos visto. ¿Ya? Y que lo que va pasando es que las estrellas van evolucionando de una forma en que van enfriándose, van perdiendo energía. Entonces, cuando se van enfriando, se van poniendo más tenues, se van poniendo más rojas, y
pasan de ser estrellas del tipo O, que son las más brillantes, a estrellas de tipo M, que son las más débiles. Y la primera justificación es por qué esto está mal en base a los modelos de estructura interna. Y ellos tienen que avanzar. ¿Qué ocurriría si una estrella empieza de a poco a disminuir su temperatura? ¿Qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con la densidad? ¿Qué le pasa internamente a una estrella si su temperatura disminuye? Recuérdense que la temperatura tiene que ver con la presión, y la presión tiene que ver con cómo se equilibra la gravedad con la presión de radiación. Entonces, si varía la temperatura, algo le pasa a la presión, si algo le pasa a la presión, algo le pasa a este equilibrio, y pasarían cosas en esa estrella que dirían como, no es posible que evolucione de esta manera. Hay que justificar eso. La segunda parte, no sé si esto lo vieron hoy día en la cátedra, si no lo van a ver la próxima semana, pero es que, y lo vamos a ver en auxiliar, ¿ya? Pero si alguien quiere entender, si alguien quiere como lanzarse a hacerlo antes, netamente revise un poco lo que son los diagramas HR de cúmulos estelares. Los diagramas HR de cúmulos estelares tienen varias particularidades que les va a permitir explicar el por qué este modelo está errado. Piensen un poco que el modelo lo que les está diciendo es que lo único que verían es una estrella que a medida que pasa su vida va moviéndose por la secuencia principal del diagrama HR. ¿Qué implica eso? Implicaría que hay algunas cosas que en el diagrama HR no deberían verse, pero sí se ven en los cúmulos, en las observaciones. Entonces, algo tiene malo ese modelo. Nuevamente, esa es como la explicación simple, pero como les digo, se va a ver la próxima semana, así que no se preocupen, va a quedar más claro. Y la pregunta 4 también es materia que se ve la próxima semana, es súper simple, ya es netamente un modelo, es un modelo de pérdida de masa que se llama, y es como las estrellas van perdiendo masa cuando se transforman en gigantes rojas. Pero la pregunta, tiene 4 partes la pregunta 4. La parte 1 puede que sea la única que no puedan responder en este momento, porque la parte 2, la parte 3 y la parte 4 es netamente cálculo, netamente como tomar la ecuación que les dan, hacer ciertas modificaciones, hacer ciertos cálculos y llegar a un resultado final. Entonces podrían hacerlo igual, ¿ya? Es como la parte 1, la única que puede que quede un poquito más ahí como, no entiendo bien qué está pasando acá, que se va a resolver con la materia que se va a pasar ahora, pero todo lo demás se puede hacer. O sea, les quería decir esto un poco para que, si bien la tarea pareciera como que están preguntando materia que no han visto, hay varias cosas que pueden hacer desde ahora y que lo que no a lo mejor pueden hacer al tiro es algo que se va a ver muy rápido, porque es rápido de ver, y que igual es una parte muy chica de la tarea. Entonces, si quieren avanzar antes, pueden hacerlo. ¿Ya? Y eso, voy a dejar de